Buenos días. Con fundamento en los dispuestos en los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en los numerales 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia, me permito dar por iniciada esta 10ª sesión ordinaria y pública de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con la finalidad de resolver los asuntos listados el día de hoy, 12 de agosto del año 2026, a las 11 horas. Esta sala está integrada y se cuenta con la asistencia de los magistrados primero, Mauricio Tapa Silveira, magistrado segundo y presidente, Gerardo Martín Chacón Tuyut, y magistrada tercera, Patricia Socorro Gamboa, asistido por la voz, el secretario de acuerdo de esta sala, Jorge Carlos Q. Icte. Teniendo en consideración que es el conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior celebrada el día 8 de julio del presente año, les pregunto si tienen alguna observación. De no ser así, los que estén por la afirmativa de aprobar el contenido del acta de la sesión anterior, a favor de levantar la mano. Señor magistrado presidente, 3 votos a favor. En tal sentido, queda aprobado por unanimidad el acta de la sesión pública celebrada el día 8 de julio del año 2026. Señor secretario, proceda a dar cuenta de los asuntos listados para resolver el día de hoy. En la convocatoria, las toca el listado para sesionar el día de hoy, mismo que se llevan a conocer al público por medios digitales, así como en los estrados de esta alzada, y en atención al orden de lista previamente aprobado, se inicia con el proyecto del magistrado primero. Toca 120-2026, formado con motivo de recurso de apelación interpuesto por una persona física en contra del auto de fecha 14 de julio del año 2025, dictado por el juez primero de la mercantil del Poder Judicial del Estado, en autos del Toca marcado con el número, con el expediente marcado con el número 595, diagonal 2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral ponido por el apelante por conducto de sus desatarios en procuración en contra de 2 personas físicas. Magistrado primero, tiene este uso de la voz. Gracias, señor secretario. El proyecto que somete a consideración esta sala se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto de fecha 14 de julio del año 2025, dictado por el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado. El juicio de origen versa sobre la ejecución de un juicio ejecutivo mercantil oral sustentado en el impago de 3 pagarés por una suerte principal de 1.700.000 pesos. Tras dictar sentencia, condena y procederse al remate de un bien inmueble embargado, la adjudicación se fincó a favor de la parte actora. Ante la existencia de un juicio de tercería excluyente de preferencia promovido por una institución bancaria, el juzgado de origen negó la compensación de obligaciones solicitada por el actor. En su lugar, mediante auto de fecha 7 de marzo de 2024, previno al actor para exhibir el precio del remate en calidad de depósito judicial hasta que se resolviera la tercería y se definiera el mejor derecho de cobro. Determinación quedó firme por consentimiento tácito al no haber sido impugnada en su momento. Ante el persistente incumplimiento del depósito, el juez de origen emitió el proveído de fecha 14 de julio del año 2025, en el que ordenó a la parte actora y aquí apelante que se estuviera lo acordado en el auto de fecha 7 de marzo de 2024, bajo el apercibimiento de dejar sin efectos el remate decretado a su favor. Contra este auto, la parte actora promovió el recurso de apelación de que se trata. Tras el análisis de los agravios expuestos por el apelante, se propone calificarlos como inoperantes, porque el auto de 14 de julio de 2025 no constituye un acto autónomo, sino dependiente y subordinado del ordenado en el proveído de 7 de marzo de 2024. Y toda vez que el recurrente no combatió la resolución de origen en los plazos legales, precluyó su derecho de hacerlo e implicó el consentimiento tácito de dicha prevención. Adicionalmente, se advierte que los motivos de disconformidad del apelante atacan de forma exclusiva lo decretado en el acuerdo del fecha 7 de marzo de 2024, sin invocar vicios de forma o agravios propios de la determinación impugnada de 14 de julio de 2025. Por consiguiente, al tratarse de un acto derivado de otro consentido, existe un impedimento jurídico para entrar al estudio del fondo del asunto, por lo que el proyecto propone confirmar en su totalidad el auto impugnado de fecha 14 de julio del año 2025. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, magistrado. ¿Existe algún comentario adicional respecto al proyecto que se acaba de presentar? Secretario, proceda a tomar la votación, por favor, de forma nominal. Atento dentro de la 3, solicita la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, Gerardo Martín Chacón Tuyut. A favor del proyecto. Señora magistrada tercera, Patricia Socorro Gamboa Wong. A favor. Señora magistrada y señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 120, diagonal 2026, lo que se confirma el auto de fecha 14 de julio del año próximo pasado, dictado por el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado, en el expediente marcado con el número 595, diagonal 2021.
Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente asunto listado para el día de hoy. Se procede a continuación con el proyecto del magistrado segundo, el TOCA 127, diagonal 2026, formado para la sustanciación de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona moral por conducto de su apoderado ante el juez primero de la unidad mercantil del Poder Judicial del Estado en auto del expediente número 192, diagonal 2025, relativo al juicio oral mercantil promovido por una persona física en contra de la persona moral excepcionista. Señor magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. Este asunto corresponde a un juicio oral mercantil promovido por la accionante en contra de la persona moral representada por el excepcionista, quien al contestar la demanda puso la excepción de incompetencia del juez de origen, argumentando que se reclama el pago de daño moral, lo que debe ser del conocimiento de un juez civil por derivar de la responsabilidad civil, lo que a juicio del de la voz resulta errado, ya que el documento base de la acción es un contrato de seguro relacionado con una póliza de seguro, lo que es considerado como un acto mercantil, acorde a lo establecido en el numeral 75, fracción 16 del Código de Comercio, aunado que el pago de las prestaciones que se reclama, entre ellas el daño moral, será materia de estudio en el juicio principal. Asimismo, en el proyecto, acorde al principio de especialidad de las normas, se atendió a la regla de competencia establecida en el último párrafo del artículo 277 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, lo que otorga competencia al juez natural, dado que en Mérida, Yucatán, se encuentra ubicada una delegación de la Comisión Nacional de los Usuarios de Servicios Financieros, a la que acudió la parte actora a presentar queja en contra de la institución de seguros demandada, previo entablar la demanda del juicio en cuestión. Igualmente se hizo el estudio oficioso de la jurisdicción de la ACUO, acorde a los criterios de territorio, materia, grado y cuantía y el razonamiento de la competencia concurrente. Razones por las que se propone declarar improcedente la excepción planteada por el excepcionista y que el órgano de primera instancia es competente para conocer del asunto principal y por ende su titular hasta su conclusión. ¿Existe algún comentario al proyecto presentado? Secretario, por favor, proceda a tomar la votación de este proyecto. Los magistrados que estén a favor del proyecto, a favor de levantar la mano. Señoras y señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 127, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante el juez primero de la unidad mercantil del Poder Judicial del Estado en el expediente 192, diagonal 2025. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el siguiente asunto. Continuando con el orden del día, se procede con el proyecto de la magistrada tercera, relativo al TOCA 108, diagonal 2026, formado para la sustanciación de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona moral por conducto de su apoderado legal para pleitos y cobranzas ante el juez primero de la unidad mercantil del Poder Judicial del Estado en auto del expediente 732, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido por una persona moral por conducto de su apoderado en contra de la persona moral excepcionista. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. La parte demandada argumenta que la competencia recae en un juez especializado en materia civil, pues la litis versa sobre el cobro de honorarios por servicios profesionales. En el proyecto que se pone a su consideración, se aprecia que ambas partes son sociedades mercantiles, plenamente constituidas con arreglo al Código de Comercio y la Ley General de Sociedades Mercantiles, teniendo la parte actora dentro de su objeto la prestación del servicio de transporte de mercancía, objeto que la ley establece como acto de comercio de conformidad con la fracción octava del artículo 75 del Código de Comercio. Por su parte, la demandada tiene por objeto social, entre otras, la fabricación de partes, componentes y piezas que forman conjuntos de aire acondicionado de diversos usos, importar o exportar los productos objeto de la sociedad y en general celebrar toda clase de contratos de ejecución de actos y realización de operaciones civiles, mercantiles y financieras que tengan relación con su objeto social, encuadrando en la fracción séptima del citado artículo 75 del Código de Comercio. Asimismo, de las propias facturas que obran en copia certificada dentro de las constancias del TOCA en el que se actúa, se desprende que el servicio prestado precisamente fue el de gestión y transporte de mercancías, el cual, como se ha mencionado, es reputado por la ley como acto de comercio. En el mismo sentido, se estima que en el presente asunto no se afecta el interés público,
por lo que opera la jurisdicción concurrente de conformidad con la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la parte actora estaba facultada para elegir ante qué fuero presentar su demanda, siendo que eligió hacerlo en el fuero local. Por las razones expresadas, se propone declarar improcedente la excepción apuesta y confirmar la competencia del juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado por ser una autoridad de primera instancia especializada en materia mercantil y con competencia sobre todo el territorio del Estado de Yucatán. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada. ¿Existe algún comentario adicional al proyecto? Secretaria, por favor, proceda a tomar la votación. Los magistrados que estén a favor de aprobar el proyecto, a favor de levantar la mano. Señores y señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 108 diagonal 26, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante el juez primero de la mercantil del Poder Judicial del Estado en el expediente 732 diagonal 2025. Muchas gracias. Por favor, proceda con el siguiente asunto listado para el día de hoy. Se continúa por el orden de lista con el proyecto del magistrado primero, 136 diagonal 2026, formado para la sustanciación de la excepción y competencia por declaratoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la jueza segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 963 diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil, premio por una persona física por conducto de su endosataria en procuración en contra del excepcionista. Magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil promovido por la parte actora en contra del excepcionista, quien al contestar la demanda instaurada solicitó la incompetencia de la jueza local, argumentando que al encontrarse la contienda de origen sujeta a las disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, los cuales son de naturaleza federal, su tramitación debe ordenarse ante un juzgado de distrito y no uno del fuero común. En este proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria en razón de lo siguiente. En cuanto al fuero, al tenor del artículo 104 constitucional, para que surta efecto la competencia federal, es preciso que no se afecten solo intereses particulares. En cambio, el supuesto que las citadas controversias únicamente se afecten estos, la competencia será concurrente, quedando a elección del actor el fuero al que desee someterse, tal como se actualiza en el caso que nos ocupa. Al realizar un análisis de las copias certificadas de las constancias judiciales del presente asunto, se puede apreciar que la parte actora es una persona física que ejerció acción en contra de la hoy excepcionista como deudora, advirtiéndose que en esta contienda mercantil no se encuentran en juego intereses del Estado, ya que las partes vinculadas al juicio actúan desde su posición jurídica en defensa de sus propios intereses con respecto a la litis. De manera que le asiste el derecho al actor de elegir ante qué órgano jurisdiccional, ya sea federal o local, acudiría a someter su caso, siendo que el endosatario en procuración de la persona física, parte actora, legítimamente ejerció su derecho ante los tribunales estatales al haber presentado la demanda ante la oficialía de partes común de los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial del Estado con sede en Mérida, Yucatán, turnándose al juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado, por lo que tal sometimiento hacia los órganos jurisdiccionales y estatales goza del carácter irrevocable. En cuanto al territorio, en el juicio de origen, la parte actora ejerció la acción cambiaria directa con base en un título de crédito denominado pagaré, que se tramita en la vía ejecutiva mercantil, siendo que el particular se atenderá conforme a lo expuesto en la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio, que dispone que el juez competente será el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. En el reproducido título de crédito se encuentra consignado como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que con la promoción de la demanda y la designación del referido título se surte la competencia a favor de los juzgados con residencia en esta ciudad, confirmándose así que la jueza en turno sí es territorialmente competente, ya que la sede del juzgado al que pertenece dicha autoridad se ubica en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Por otro lado, haberse analizado las circunstancias especiales del presente caso en lo concerniente a la materia, grado y cuantía, se concluye que se encuentra plenamente acreditada la competencia de la titular del juzgado segundo mercantil, el primer departamento judicial del Estado de Yucatán, para conocer del mismo. De igual forma, se propone no imponer a la parte excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, magistrado. ¿Existe algún comentario al proyecto presentado? Secretario, por favor, proceda a tomar la votación. Los magistrados que están a favor de aprobar el proyecto, a favor de levantar la mano. Señores y señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 136 diagonal 2026,
por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria y jurisdicción planteada por la parte demandada ante la jueza segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 963, diagonal 2025. Continúe, secretario, con el siguiente asunto del orden del día, por favor. Continuando con el orden del día, se procede con el magistrado segundo. Toca 137, diagonal 26, formado para la sustanciación de la excepción de incompetencia por declaratoria y jurisdicción planteada por una persona física ante la jueza segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 372, diagonal 2022, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra de una diversa persona física como deudor principal y de la excepcionista como deudora solidaria. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil promovido por la accionante en contra de la excepcionista como deudora solidaria, quien al contestar el controvertido puso la excepción de incompetencia de la juez de origen, argumentando básicamente que la competencia corresponde a los juzgados de distrito del Estado de Yucatán y no a los juzgados del fuero común. En el proyecto se declara improcedente dicha excepción de incompetencia por declinatoria, toda vez que con fundamento en el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en todas las controversias del orden civil o mercantil, cuando solamente afecten intereses de particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados, por lo que la materia mercantil se torna concurrente. Esto es, que pueden conocer de la misma tanto los juzgados federales como los del fuero común, a elección de la parte actora, siendo que en el caso concreto la parte actora eligió un juzgado del fuero común, por lo que la jueza de origen es competente. Por otra parte, también se hizo el análisis de los 4 criterios de competencia, territorio, materia, grado y cuantía, resultando que la jueza de primera instancia sí es competente para seguir conociendo del juicio. Toda vez que el documento base de la acción se puede apreciar que el monto de la suerte reclamada debe ser competencia de un juez de primera instancia tramitada ante un juzgado mercantil y que al haberse suscrito dicho pagaré en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y designarse como lugar de pago esta propia ciudad, resulta juez competente para conocer el juicio en cuestión, el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación de pago contenido en dicho título, conforme lo establece el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio. En consecuencia, se propone confirmar la competencia de la titular del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para seguir conociendo del juicio ejecutivo mercantil listado, por ser la autoridad que faculta la ley para conocer el de referido asunto por los motivos anteriormente precisados. ¿Existe algún comentario respecto al proyecto? Secretaria, proceda a tomar la votación, por favor. Magistrados que estén a favor de aprobar el proyecto, por favor de levantar la mano. Señores y señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 137, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la jueza segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 372, diagonal 2022. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente asunto listado para el día de hoy. Se continúa con el proyecto del magistrado, de la magistrada tercera, Toca 122, diagonal 2026, formado para la sustanciación de la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la jueza primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 690, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de sus apoderados en contra de la citada excepcionista. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias. La excepcionista estima que el juzgado primero mercantil del primer departamento judicial del Estado no debe conocer del juicio promovido en su contra en virtud de que se trata de un procedimiento especial regulado por el Código de Comercio y por tal motivo manifestó que debe promoverse ante los juzgados federales. En el proyecto que se somete a su consideración, tras analizar los documentos presentados por la parte actora, tenemos que se trata de 3 pagarés, mismos que traen apareja de ejecución y se rigen por el Código de Comercio y la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, por lo que cualquier controversia que derive de estos debe ser conocida por una autoridad judicial especializada en materia mercantil. Si bien es cierto que el procedimiento para el cobro de pagarés se encuentra regulado por el ya mencionado Código de Comercio, mismo que es de aplicación federal, contrario al dicho del excepcionista, en materia mercantil existe la jurisdicción concurrente, que de conformidad con el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se afecten únicamente intereses particulares, como ocurre en el presente asunto, pueden conocer de los mismos a elección del actor, los tribunales federales o del fuero común.
De igual forma, se advierte que no se surten los supuestos para la existencia de la figura de sumisión expresa o tácita, siendo aplicable la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio, que estipula que será competente el juez del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, resultando que en cada uno de los títulos de crédito se precisó que el lugar de pago sería esta ciudad de Mérida, Yucatán. Aunado a lo anterior, la parte actora promovió la demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, misma que la turnó al Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial, eligiendo de esta forma para dirimir la controversia a los juzgados locales del Estado de Yucatán. Establecido lo anterior y tomando en consideración que la juez primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado es una autoridad jurisdiccional facultada por la ley para conocer de los asuntos mercantiles en primera instancia, se estima que es competente para conocer del asunto que nos ocupa. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada. ¿Existe algún comentario adicional al proyecto? Por favor, secretario, proceda a tomar la votación. Los magistrados que estén a favor de aprobar el proyecto, a favor de levantar la mano. Señores y señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 122, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la gestión y competencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la jueza primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente 690, diagonal 2024. Continúe, secretario, con el siguiente asunto listado para el día de hoy, por favor. Sí, se procede con el proyecto del magistrado primero, TOCA 144-2026, formado para la sustanciación de la gestión y competencia por declaratoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la jueza primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en auto del expediente 880, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra de la citada excepcionista. Magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. Someto a la consideración de las personas magistradas de esta sala el proyecto de resolución mediante el cual se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada dentro de un juicio ejecutivo mercantil en el que se ejercita la acción cambiada directa con base en un pagaré suscrito con fecha 18 de noviembre de 2023. En el proyecto se concluye que no asiste la razón al incidentista al sostener que el conocimiento del juicio corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales federales, dado que, al no actualizarse un supuesto de sumisión expresa ni tácita, resulta aplicable el régimen de jurisdicción concurrente previsto en el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la parte actora ejerció válidamente su derecho de elección de la jurisdicción del fuero común. Asimismo, del estudio oficioso de la competencia se concluye que el juzgado de origen es competente por razón de materia, territorio, grado y cuantía. Finalmente, al no advertirse que el incidente haya sido promovido de mala fe o con fines dilatorios, lo conducente es no imponer multa ni sanción pecuniaria. En consecuencia, se propone confirmar la competencia del juzgado primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria y no imponer multa ni sanción pecuniaria a la parte incidentista. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Consulto si hay algún comentario adicional del proyecto. Secretario, proceda a tomar la votación, por favor. Sí, los magistrados que estén a favor de aprobar el proyecto presentado, por favor de levantar la mano. Señores y señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 144, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la gestión y competencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la jueza primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente 880, diagonal 2024. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda con el siguiente asunto listado para el día de hoy. Continúa con la orden del día, se procede con el proyecto del magistrado segundo, TOCA 138, diagonal 2026, formado para la sustanciación de la gestión y competencia por declaratoria de jurisdicción planteada por 2 personas físicas ante la jueza segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en auto del expediente 82, diagonal 2026, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra de los excepcionistas. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias, secretario. Este asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil donde los demandados plantearon la excepción de incompetencia, argumentando en lo oral que el actor fundó su acción en leyes federales, siendo estas el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, motivo por el cual el asunto debe remitirse a un juez federal con sede en Mérida, Yucatán.
Argumento que carece de razón, pues el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la competencia concurrente para que jueces y tribunales del orden común se aboquen al conocimiento de una controversia mercantil cuando el actor así lo elija y solo se afecten intereses particulares, como ocurre en este asunto. Por tanto, la competencia de la jueza de origen quedó establecida en el momento que la parte actora sometió la controversia al conocimiento de esta. Asimismo, se analizó de oficio la jurisdicción de la juzgadora acorde a los criterios de territorio, materia, grado y cuantía, arribando a la conclusión de que la jueza, que se actualiza, la regla general consistente en que será competente el juez del lugar de cumplimiento de la obligación prevista en la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio. Razones por las que se propone declarar improcedente la excepción planteada por el excepcionista y que el órgano de primera instancia es competente para conocer del asunto principal y por ende su titular hasta su conclusión. ¿Existe algún comentario del proyecto presentado? Secretario, por favor, proceda a tomar la votación. Los magistrados que estén a favor de aprobar el proyecto, a favor de levantar la mano. Señores y señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 138, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción y competencia por coordinadora de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la jueza segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 82, diagonal 2026. Por favor, secretaria, proceda con el siguiente asunto del orden del día. Se continúa con el proyecto de la magistrada tercera, TOCA 125, diagonal 2026, formado con motivo de recurso de apelación interpuesto por una persona física en su carácter de autorizada en términos amplios de conformidad con el artículo 1069, párrafo tercero del Código de Comercio, de la parte demandada en contra de la sentencia definitiva de fecha 13 de marzo del año en curso, dictada por la jueza cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 443, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por una persona física por conducto de sus endosatorios en procuración en contra de la parte demandada. Señora magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias. El impetrante se duele en lo medular por una incorrecta valoración de las pruebas, afirmando que la autoridad de primera instancia le dio valor absoluto al pagaré sin apreciar justamente el recibo de depósito que exhibió, manifestando que la juez debió ordenar pruebas para corroborar la versión del demandado y haber remitido el asunto al Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y al no haberlo hecho existe una falta de fundamentación y motivación en la sentencia. En el proyecto que se somete a estudio se concluye que son infundados los agravios relativos a la falta de valoración de pruebas, así como la indebida fundamentación y motivación de la sentencia, toda vez que el pagaré nunca fue controvertido en el juicio de origen. Por el contrario, el demandado reconoció expresamente haberlo suscrito, por lo que no existió controversia alguna respecto de su autenticidad. En consecuencia, el pagaré conserva plenamente su eficacia como título de crédito y es prueba preconstituida de la acción, por lo que la carga de desvirtuar su alcance correspondía al demandado. Por lo que respecta al recibo de depósito ofrecido por el demandado, cuya valoración probatoria cuestiona, dicho documento resulta insuficiente para demostrar los extremos que pretende acreditar. En efecto, contrario a lo que sostiene el apelante, el referido recibo no acredita la existencia de contrato alguno, ni la relación causal entre ese supuesto contrato y el pagaré. Tampoco demuestra que el demandado hubiera actuado en representación de persona moral alguna o que se hubiese obligado en nombre de un tercero. En consecuencia, resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, conforme al cual quien suscribe un título sin acreditar representación suficiente queda obligado en lo personal. Finalmente, los agravios sobre la omisión de desahogar pruebas idóneas para verificar la veracidad del dicho de la parte actora y la falta de respuesta a la solicitud del impetrante para turnar el asunto al Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias resultan inoperantes. El primero, porque parte de la premisa errónea de que la juzgadora debía verificar una supuesta falsedad del pagaré, cuestión que nunca integró la litis, dado que el propio demandado reconoció haberlo suscrito. Y el segundo, porque la alegada omisión de remitir el asunto al Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias derivó de un auto distinto a la sentencia definitiva impugnada, por lo que no puede ser materia del presente recurso de apelación. Además, dicho proveído no fue impugnado oportunamente, de modo que operó la preclusión.
En ese sentido, se propone confirmar la sentencia impugnada. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada. ¿Existe algún comentario adicional al proyecto presentado? Ninguno. Por favor, secretaria, proceda a tomar la votación de manera nominal. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapa Silveira. A favor del proyecto. Señor magistrado segundo, Gerardo Martín Chacón Tuyú. A favor del proyecto. Señora magistrada tercera, Patricia Securra Gamboa Wong. A favor. Señora magistrada y señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 125, diagonal 2026, por lo que se confirma la sentencia definitiva de fecha 13 de marzo del año en curso, dictado por la jueza cuarta mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 443, diagonal 2025. Muchas gracias, secretaria. Por favor, continúe con el siguiente asunto. Se continúa con el proyecto del magistrado segundo. Toca 142 diagonal 2026, formado para la sustanciación de la excepción y competencia por declaratoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la jueza cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 890 diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de sus endosatarias en procuración en contra del excepcionista. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias, secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil promovido por el accionante en contra del excepcionista, quien al contestar el controvertido puso la excepción de incompetencia de la jueza de origen, argumentando básicamente que no tiene competencia para conocer de controversias cuya aplicación sean leyes federales, como es la cuestión mercantil. En el caso, la controversia se basa en un título de crédito regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Código de Comercio. Sin embargo, el artículo 104, fracción segunda constitucional, establece la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal. Por ello, cuando se trata de intereses particulares en materia civil o mercantil, como en este juicio ejecutivo mercantil, el actor puede elegir si el asunto lo conoce un tribunal federal o uno del orden común, porque no se involucran intereses del Estado, sino únicamente lo de las partes involucradas, como acontece en el presente asunto. De igual manera, se hizo el análisis de los 4 criterios de competencia, territorio, materia, grado y cuantía, resultando que la jueza de primera instancia sí es competente para seguir conociendo del juicio. Razones por las que se propone declarar improcedente la excepción planteada por el excepcionista y que el órgano de primera instancia es competente para conocer del asunto principal y por ende su titular, por ser la autoridad que faculta la ley para conocer el de referido asunto por los motivos anteriormente precisados. ¿Existe el comentario al proyecto? Proceda a tomar la votación, por favor, secretario. Los magistrados que estén a favor de aprobar el proyecto, por favor de levantar la mano. Señores y señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 142 del canal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción y competencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la jueza cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 890 diagonal 2025. Muchas gracias. Por favor, proceda con el siguiente asunto listado para el día de hoy. Se continúa con el orden de lista de la magistrada tercera. Toca 130-2026, formado por la sustanciación de la excepción y competencia por declaratoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la jueza segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente 548, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de sus endosatarios en procuración en contra de la citada excepcionista. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. La excepcionista manifiesta que al estar el procedimiento regulado por el Código de Comercio, le corresponde conocer del mismo a un juez federal. En el proyecto que se somete a estudio, se advierte que no se ven inmiscuidos los derechos del Estado, por lo que la parte actora tenía la facultad para elegir si promover su demanda en fuero federal o en fuero común, por cuanto en materia mercantil opera la jurisdicción concurrente. En el mismo sentido, atendiendo a la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio, tenemos que será competente el juez del lugar designado para el pago, siendo que en el presente asunto se designó para tal fin esta ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que la parte actora estaba facultada para presentar su demanda ante una autoridad local o federal con competencia sobre esta ciudad. En consecuencia, al haber presentado la parte actora su demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del primer Departamento Judicial del Estado, que a su vez la turnó al juez segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, se hace patente la competencia de esta última para conocer del juicio hasta su conclusión,
por cuanto es la autoridad elegida por la parte actora para entablar la controversia y que de conformidad con el artículo 1104 del Código de Comercio tiene la facultad de resolver el fondo del asunto de origen. En consecuencia, se propone confirmar la competencia de la ACUO y declarar improcedente la excepción estudiada. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada. ¿Existe algún comentario al proyecto presentado? Por favor, secretario, proceda a tomar la votación. Los magistrados que estén a favor de aprobar el proyecto, a favor de levantar la mano. Señores y señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 130, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la jueza segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 548, diagonal 2024. Señores magistrados, se concluyen con los aspectos listados para esta 10ª sesión ordinaria. Gracias, secretario. Siendo las 12:05, se declara cerrada la 10ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción del Dominio Laboral.